Continuamos. Buenos días. Buenos días, continuamos con El Salvador. Ya vino Heriberto con su jugadera y con su perfume. Ay, gracias. Aquí estamos listos para comenzar la semana y hablar de un tema de migración interesante. Me lo pidieron este tema, por cierto. Alguien me pidió que hablara, alguien que llegó a mi oficina y le pudimos ayudar. Y dice, como yo, hay muchas personas que están en la misma situación, entonces me gustaría que sacara un segmento. Por supuesto, Heriberto, en su consultor migratorio, vamos a hablar ahora de ¿seré ciudadano de Estados Unidos? Ajá, el tema bien interesante. Sí, sí. Y una pregunta que tal vez muchos se hacen aquí en El Salvador. Y por eso muchos dirán, ¿por qué voy a hablar de ser ciudadano de Estados Unidos aquí estando en El Salvador? Pero es porque en El Salvador hay muchas personas que tienen derecho a la ciudadanía y no lo saben. Entonces es que queremos hablar de esas personas que han sido hijos o nietos de ciudadanos, que ellos se enteren y averigüen y pregunten posteriormente a ver si se les puede ayudar o no. Esa es la clave aquí. Bien, mira, hay muchos creen, la manera tradicional de obtener ciudadanía es pasar 5 años como residente, aprendes tu inglés y vienes y solicitas la ciudadanía mediante un proceso de N400 para convertirte en ciudadano. Esa es la manera tradicional. Pero la ley migratoria también permite a hijos de ciudadanos, si califican, obtener la ciudadanía de diferentes maneras. Pero eso ha cambiado, la ley ha cambiado durante todos los años. Digamos, antes podemos fechar, que hemos hablado mucho aquí, la CCA, Child Citizenship Act, que fue efectivo el 27 de febrero del 2001. Hacia atrás, la ley que aplicaba hasta el 87, del 87 para atrás había otra ley diferente. Entonces, hay que ver cómo aplicar cada sección de la ley a la edad de la persona. Pero quiero hablar, ya vamos a hablar de ejemplos que he tenido en mi oficina de personas que han obtenido ciudadanía que no lo sabían. Entonces, es importante conocer la ley, ir al libro, no tenerla en la mente porque es difícil, la ley migratoria es muy amplia, tenerla todo en la mente es difícil, pero es saber dónde buscar la información o llamar para tú conseguir y decirle a esta persona, mira, tú eres ciudadano, nadie te lo puede quitar. Esa es la cosa aquí. Bien, entonces ¿podemos hacer los ejemplos? Vamos a hacer los ejemplos. Sí. Y vamos a hablar, mira, esta persona llega a mi oficina, son dos hermanas, llegaron con su mamá. El padre de la joven es ciudadano nacido en Estados Unidos y vivió en Estados Unidos hasta creo que fue el 82 aproximadamente. Viene a El Salvador, se casa con la salvadoreña y desde entonces se queda aquí en el país. Tienen 3 hijas. Él fallece, nunca le da el beneficio de ciudadanía a sus hijas, entonces viene a mi oficina a averiguar, ya había ido a otra oficina migratoria, le dijeron que no se podía hacer nada, pero empezamos a ver la ley, viene a mi oficina y yo le digo, sí, ustedes pueden obtener la ciudadanía. Por cierto, le entregaron los pasaportes de Estados Unidos el día 13 de este mes. Entonces, ellas, el padre había fallecido, pero póstumamente, de haber fallecido el padre, después de haber fallecido el padre de ellas, obtuvieron la ciudadanía porque pudimos demostrar que el papá de ellas había vivido en Estados Unidos más de 5 años antes de ya nacer, por la fecha de nacimiento de ellas. Tienen una hermana que vive en Estados Unidos y se quedó indocumentada, imagínate, siendo hija de un ciudadano, se queda en Estados Unidos con visa, pero ella califica para la ley obtener la ciudadanía, pero ella, por su fecha de nacimiento, puede obtenerla si demostramos que él vivió 10 años allá. Esa es la diferencia, que esa ley cambió en el 87, creo que fue el 87, creo que noviembre del 87 hacia atrás tenía que demostrar que había vivido 10 años, de noviembre del 87 en adelante demostrar que había vivido 5 años allá. Entonces, eso es un ejemplo, es uno de los ejemplos que recientemente me le dieron ciudadanía. Vamos a ver ahora con ustedes aquí. Digamos, tú eres el abuelito. Tú eres el abuelito y tienes un hijo ciudadano. ¿Qué es Henry? ¿Qué es Henry? El último matrimonio. Pero Henry tiene la ciudadanía porque él nació en Estados Unidos, pero tú te lo trajiste a El Salvador cuando tenía 1 año. Henry nació allá. Ya. Hoy Henry ya se casó y tiene 2 hijas, a Lorena y a Celina. O digamos, Lorena es la esposa salvadoreña de Celina y Melissa. Venga, Melissa. Ya que anda bien guapa, que pase. Hoy que anda coqueta, cómo no, venga. El cabello arreglado. Tiene estas 2 hijas. Ya sabía que le íbamos a pasar. Estas 2 hijas que son menores de 18 años, las 2. Bueno, hay que mirarla bien, pero nada. Bien. Entonces, Henry aquí no puede transmitirle ciudadanía a sus hijas porque él solamente ha vivido en Estados Unidos 1 año. El año que nació. El año que nació, vivió y se vino al Salvador, él es ciudadano, pero te tiene a ti, al abuelo, o el papá de él, que podemos demostrar que tú viviste 5 años en Estados Unidos antes que nacieran ellas.
tenemos que demostrar documentos. Tal Recibos. vez, pero de escuela, digamos, de escuela. Los transcripts de cuando tú vas a la escuela, Ok. los récords de escuelas. Si has trabajado, podemos demostrarlo mediante tu certificado de seguro social. El IRS. y todo El eso. IRS, por supuesto, si has llenado impuestos. Así entonces, buscamos evidencia que tú has vivido esos 5 años. Ok. Y ya, esa ley fue efectiva el 27 de febrero, que se llama CCH, el acta que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos mediante abuelos. Entonces, es una ley que muchas personas desconocen también en El Salvador. Hay muchos que son ciudadanos, tienen sus padres ciudadanos, pero desconocen que pueden darle la ciudadanía a sus hijos. Pero esto hay que hacerlo antes de los 18 años. Es muy, muy importante. Ok. Entonces, Buen punto. lo que hacemos, aplicamos a migración. Este proceso no se hace localmente en la embajada. Este proceso hay que ir a Estados Unidos. Tú seleccionas la oficina donde quieres ir. Si no tienen visa a tus hijos, la migración manda una carta. Si ya el proceso se acepta, se somete el formulario N600K a migración. Ajá, Haciendo la pausa ahorita que Dime. vos decís que hay que ir a Estados Unidos y ellos no tienen visa, pero en ese se podría sacar la visa e ir con los hijos Claro, a hacer ese trámite. ya te voy a decir. Ah, ok. Después que sometemos, ellos sin visa, sometemos una aplicación a migración, el N600K, pidiendo que le otorguen ciudadanía mediante abuelo. Ok. Migración la examina, si quiere más evidencia, pide más evidencia. Por ejemplo, un caso reciente que tuve, pidieron más evidencia, se envió la evidencia y ya, bueno, los jóvenes ya fueron a cita en febrero, el 30 de marzo creo que fue que fueron a entrevistas a Estados Unidos, ya eran 4 nietos, a los 4 ya le dieron su pasaporte. Esta semana pasada vinieron a mi oficina para sacar el pasaporte americano aquí en la embajada americana. Bien, entonces, ya Migración aceptó la documentación de abuelo, envía una carta, si no tienen cita, diciendo a la embajada americana, mire, emítale una visa a estos jóvenes para que vengan a Estados Unidos, pero es su ciudadanía. Así se va a hacer el proceso, si no tuvieran visa. Si tienen visa, utilizan esa visa para viajar. Van a Estados Unidos, el abuelo tiene que ir, el padre con sus hijos, a esa cita con migración, revisa nuevamente la evidencia y en el momento le dan un certificado de naturalización a los hijos para que obtengan su pasaporte americano y sean ciudadanos. Es un proceso bien fácil también de hacer, no es costoso como una residencia, pero sí se puede lograr hacer ese proceso migratorio. ¿Y en ¿Cuánto cuánto tiempo? tiempo Ajá. aproximadamente? Mira, este nos tardó aproximadamente unos 6 meses en obtener. bastante rápido. Es bastante rápido. Tengo casos que me tardaron como 4 meses anterior a este, porque ya lo he hecho varias ocasiones con abuelos aquí en El Salvador. Heriberto, ¿y qué pasa con esposa? Porque solo estamos hablando con los hijos, pero vemos la esposa que está... Ay, va la en eso esposa mismo. no, ella no tiene derecho a ciudadanía. Eso sería ¿Por qué? cambiar lavadora en plato vieja por nueva. Así. No, eso fue un chiste cruel. Mira, ¿Cómo aquí puede sí- ser si la esposa necesita también la ciudadanía? Porque tienen que estar juntos si es que se van No a es ir, que ¿o tú cómo? tienes, no, tú puedes vivir aquí como ciudadano, tú puedes vivir en El Salvador, no hay problema, no tienes que Pero irte a si la vivir allá. necesita o si No, en el quiere. caso de ella, si tú vas a vivir en Pero El yo Salvador... no era la esposa, yo era la hija, fíjate, No, Heriberto. dijimos que no. Ya era la novia. Entonces, en el caso de ella no tiene ningún derecho a ciudadanía, son los hijos. En el caso de ella, si se fueran a vivir a Estados Unidos, él la puede peticionar a ella para una residencia e ingresa a Estados Unidos como residente y a los 3 años, la excepción de 5 años en el proceso regular de ciudadanía es el cónyuge ciudadano que puede aplicar a ciudadanía a los 3 años de ser residente. Eso es si aprende inglés para pasar el examen. Pero si la esposa en este caso para ciudadanía no tiene ningún derecho a migrar, ningún derecho a ciudadanía. Tiene derecho a residencia si la petición, se hace un proceso de petición. ¿Ok? Así se hace. Entonces, ya hemos hablado de 2 ejemplos, el de abuelo, Ajá. el que transmisión de ciudadanía, y de los hijos, perdón, el que hablé antes de póstumo, pero digamos, Y los hijos en este caso, que se puede ellos también tramitar, porque estamos hablando de los nietos, ¿vale? Sí. Los Sí. nietos, ¿vale? Los hijos de Henry sí, tuvieron el beneficio, pero Henry, él tiene un beneficio, porque aunque su papá ya murió. él es ciudadano americano. Él Él siempre ya. ha sido. Esta ok. joven que obtuvo la ciudadanía, una tiene una niña. Es que ellos no nacieron aquí. Ella nacieron, pero le dieron ciudadanía ahorita porque el papá era ciudadano, le dieron póstuma a la ciudadanía. Entonces ella tiene una niña. A la niña de ella lo que tenemos que hacer es una petición para darle residencia. Ese es otro de los ejemplos cómo obtener ciudadanía. En el caso de ella, vamos a peticionar a la niña, como no puede transmitirla porque no ha vivido allá, hacemos una petición para residencia. La niña obtiene su residencia, ingresa a Estados Unidos y el día que ingresa, basado en esta ley de febrero del 2001, el día que ingresa ella obtiene su ciudadanía porque va a ingresar antes de los 18 años. Ok. Bien, entonces esa es otra manera de poder dar la ciudadanía a tus hijos si no puedes transmitirla. Bien, tenemos otro caso. Ok. Digamos que Henry, ya él ya ciudadano, pero que ya él vino a El Salvador joven, de niño, pero decidió irse a estudiar a Estados Unidos bachillerato y universidad. Ok.
y en ese tiempo pasó 6 años en Estados Unidos estudiando y se regresó a los 22 después de haberse graduado de universidad. Bien, en ese caso ya él viene, después se casa y tiene sus hijas. Ahí ya Henry puede transmitir ciudadanía directa a sus hijas porque va a poder demostrar que vivió 5 años en Estados Unidos. No tiene que depender del abuelo, de su papá, sino él directamente lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Mediante esos récords de escuelas o de universidad para mostrar que vivió esos 5 años en Estados Unidos. Y hay que pensar, estos 5 años tienen que ser al detalle, o sea, se llama presencia física, de fecha a fecha, no decir de tal mes a tal mes, sino de tal día y mes y año, contar que llegues a 5 años. Dime. No, que si tenías que en ese entonces ir a visitar alguna oficina o algo, como mira, muchas personas lo pueden hacerlo. Es importante tener evidencia que tienes, que viviste esos 5 años en Estados Unidos. Pero además de la cuestión de los impuestos o de las cosas de la escuela, ¿qué más se puede presentar? Mira, ¿Valen las fotos también o no? Ahí fotos no. Para mostrar relación, pero aquí es mostrar evidencia que tuviste esa presencia física en Estados Unidos. Digamos, él fue a estudiar, tu renta, él se fue a estudiar a los 14 años, a los 12 años, digamos. Y estuvo un semestre de enero a junio. En junio se terminó y se vino a El Salvador 2 meses en lo que tenía vacación. Esos 2 meses no cuentan. Se regresó en septiembre hasta diciembre, se vino en diciembre para la vacación. Entonces uno tiene que contar presencia física exacta para demostrar esos 5 años. Día por día. Día por día, hay que demostrarlo. Entonces lleva la evidencia a la embajada americana. Eso se puede hacer localmente aquí en la embajada americana. Yo le di ciudadanía a mi hijo cuando nació aquí en El Salvador. Entonces tú transmites ciudadanía porque demuestras que viviste 5 años allá. Y esto lo puedes hacer antes de los 18 años, para que ellos puedan ya obtener su partida de nacimiento como un extranjero nacido, un ciudadano estadounidense nacido en un país extranjero. Pero también se puede hacer después de los 18, pero no te dan ese certificado de nacimiento. Eso es lo que muchos no saben también. Entonces ahí tú transmitiste ciudadanía porque demostraste que viviste 5 años en Estados Unidos. Día por día. Día por día, hay que demostrarlo. Entonces, esa es otra manera en la cual se puede hacer esa ciudadanía. ¿Bien? Ahora, Heriberto, no Dime. sé si tienes tu otro caso, pero encontré un dato aquí importante. Dime. Y es, por ejemplo, que hay muchas personas que son deportadas, pero que no saben que son ciudadanos, entonces gozan de un beneficio. No, claro que sí, he tenido varios casos en mi oficina. Creo que en el 2009-2010 presentamos un caso real aquí de esta joven que fue deportada en el 99. Esa es otra de las maneras de obtener ciudadanía. Fue deportada en el 99 con 19 años. 6 años atrás, cuando tenía 13, había ingresado a Estados Unidos como residente. Porque los padres la peticionaron. Los padres de ella, los dos eran ciudadanos cuando ella ingresó a Estados Unidos a los 13 años. Eso le garantizaba la ciudadanía en ese momento, porque la ley anterior al 2001 era que tus 2 padres tenían que ser ciudadanos para obtener la directa. Después del 2001 solo un padre. Entonces ella la deportaron porque cometió un delito de drogas. Nadie se percató que calificaba para ciudadanía. Después de 10 u 11 años en El Salvador, veo un segmento aquí en el canal, viene a mi oficina y determinamos al ver la evidencia que era ciudadana. La enviamos a la embajada americana, inmediatamente me le dieron a ella su ciudadanía, ya llevando los certificados de naturalización de sus padres y otros datos más. Y como ella demostró que había vivido 1 año en Estados Unidos, ya pudimos también darle ciudadanía a su niña que había nacido en El Salvador porque nació fuera del matrimonio. Entonces, esa manera también se puede hacer. Entonces, la manera tradicional existe a los 5 años, pero para los hijos hay maneras de obtener ciudadanía como esta. Y muchos, en Estados Unidos hay personas que han sido deportadas, que están en cárceles, que están en centros de detención para determinar si son ciudadanos. Pero para determinarlo es fácil. El problema es que muchos no tienen la voluntad de hacer el trabajo, buscar los documentos necesarios para poder dar esa ciudadanía. Todo es cuestión de conocimiento, Heriberto, acercarse donde los profesionales. ¿Cómo pueden hacer para contactar? Mira, tengo el correo de usamigracion@gmail.com. Si tienen alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema migratorio, envíenme un correo y se lo vamos a contestar en los próximos días. También nos pueden buscar en las redes sociales, en Migración SB en Twitter. Si me puede escribir a mi correo regular, ayudamigratoria@gmail.com, www.ayudamigratoria.com.sb, y en Facebook estamos. Ahí hay mucha información como Ayuda Migratoria. Y yo le digo a las personas siempre también, miren, no hay donde perderse. Usted ponga en internet asesoría migratoria Heriberto, póngalo bien, ponga Heriberto, de verdad, y ahí lo va a encontrar, en serio. Ahí encuentra tu teléfono, encuentra la dirección y las demás redes sociales. Y búsqueme en Plaza Suiza, local 25, la última vez estaba perdida. Ahí estamos a la orden de todos y con todo gusto le ayudamos. ¿Bien? Perfecto. Gracias, Heriberto. Gracias. Queda con nosotros con las dudas también. Ya venimos. Pausa.